Quédate por favor con nosotros. Te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, los minutos están a cargo del pastor Osvaldo Alzugaray. Para los que no lo conocen, el pastor Osvaldo trabaja en la Asociación Bonaerense. Él es este año, no sé, pero hasta el año pasado era el secretario de la asociación y además era el ministerial de la asociación. Así que él es el pastor Alzugaray, muy querido por todo Parque Patricio también. Gracias, Pedro. Gracias, mis hermanos, mis hermanas. Una alegría encontrarnos sabiendo que la iglesia está presente. Un gusto en verlos. Creo que en el mes de marzo, si no febrero, estuve por la iglesia, pero gracias a Dios en ese momento había presencialidad. Ahora ya no la hay, pero bueno, estamos orando, esperando y deseando que, bueno, que pase todo esto, ¿no? Sabemos que son tiempos complejos, tiempos difíciles. El año pasado había 2 o 3 personas contagiadas en todos, ¿no es cierto?, en toda capital. Ahora tenemos en cada esquina, en cada lugar, personas infectadas. Y lamentablemente estamos viendo cómo personas, ¿no es cierto?, 400, 500 personas por día, lamentablemente solamente mueren por COVID y por otras enfermedades también, ¿no es cierto? Así que una situación difícil que no la voy a describir, la estamos viviendo, pero que confiando en el Señor, sabiendo que Él es quien tiene las riendas de este mundo, y siendo conscientes, mis hermanos, que Él, ¿no es cierto?, nos dijo: no se sorprendan y sepan que previo a mi venida, Jesús dijo, van a acontecer una serie de cosas en la naturaleza, en la sociedad, en el mundo, que van a mostrar, van a presagiar que el fin está cerca. Y Jesús dijo: cuando vean estas cosas, no se pongan tristes, no se pongan ansiosos, sino que levanten sus cabezas, porque la redención está muy cerca, ¿no? Así que, mis hermanos, mientras aguardamos la venida del Señor, mientras nos cuidamos dentro de lo que podamos cuidarnos, uno se puede cuidar hasta cierto punto de la enfermedad, pero mientras aguardamos la venida del Señor, lo mejor que podemos hacer es, ¿no es cierto?, avisarles a otros que Cristo viene, que está cercana a su venida, que todo lo que vemos en el mundo no son más que señales que la palabra nos ha dejado, y que muy pronto, esto va a terminar, pero va a terminar de la mejor manera, ¿no es cierto? Esto va a terminar dándole paso a cielos nuevos y tierra nueva, y donde el Salvador dijo, ¿no es cierto?, que no habrá más enfermedades, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Entonces, la palabra de Dios nos muestra claramente, ¿no es cierto?, que si bien estamos pasando un momento muy difícil, Jesús diría: sepan que el final está cerca. Y entonces la palabra dice que nos animemos unos a otros, que nos podamos animar unos a otros, ¿no? Así que, mis hermanos, quiero animarte en esta tarde a que podamos sostenernos en la fe, ¿no es cierto?, a que podamos mantenernos en el camino. Es verdad también que en lo que va de este año, pienso desde marzo del año pasado a junio de este año, este año y meses que estamos pasando en pandemia, con restricciones y demás, es verdad que algunos hermanos están débiles en la fe, han flaqueado. Estoy seguro que si hoy la iglesia se abriría 100%, supongamos que se abra 100% y ya termine la pandemia, sé que no vamos a ser los mismos que éramos en marzo del año pasado. Entonces, tenemos una gran tarea, mis hermanos, que hacer.
no solamente mantenernos nosotros como lo estamos haciendo en la fe, por, ¿no es cierto?, estas reuniones virtuales, sino también tenemos que salir a buscar a aquellos hermanos que hace un año atrás eran parte de la iglesia y que han sido zarandeados y que han sido probados y que quizás su fe se ha debilitado y que por lo tanto no están con nosotros. Yo sé que ustedes son muy trabajadores, muy misioneros, sé que la iglesia del Parque Patricios trabaja, ¿no es cierto?, en favor de los demás, y eso agradezco a Dios por el ministerio de ustedes, y solo les dejo esta preocupación que tenemos los pastores, ¿no? Es que la iglesia fue zarandeada en este año y que algunos hermanos débiles en la fe han flaqueado, y tomando la figura de Jesús, ¿no es cierto?, de que si tenemos 99 en la iglesia, pero si nos falta uno, Él dijo que tenemos que ir a buscar a esa persona, ese hermano, esa ovejita, ¿no? Les dejo el desafío que tenemos, mis hermanos. La iglesia fue zarandeada, recibimos, ¿no es cierto?, una prueba, y algunos hermanos, lo digo así, se nos han quedado en el camino. Tenemos que orar por ellos, tenemos que saber quiénes son, y ojalá que podamos orar y trabajar en favor de ellos. No sé que así lo hacen ustedes. Estaba mirando en la lista de iglesia, ¿no es cierto?, de Parque Patricios, ¿no? Dice que son 167 hermanos en la lista, ¿no? Así que ojalá que no falte ninguno, pero cuando abran de vuelta las puertas de la iglesia, si alguno no está con nosotros, que podamos ir a buscarlo, que podamos preguntarle qué le pasa, cuál es la dificultad. Mis hermanos, todos podemos flaquear en la fe. Y acá el único seguro, o lo único seguro es confiar en Jesús, ¿no es cierto? Los demás todos vamos a ser zarandeados, todos vamos a ser probados, pastores, líderes, hermanos de iglesia, directivos, todos vamos a ser zarandeados, probados. Ahora, cuando un hermano débil en la fe cae, ¿no es cierto?, es tarea nuestra, de la iglesia. No recriminarle, no acusarlo, sé que ustedes no lo van a hacer así, pero sí ayudarlo. Y dice la palabra de Dios que haciendo así, si hacemos una obra por el otro, es como si lo estuviéramos haciéndoselo al mismo Jesús. Cristo dijo así, mis hermanos: cuando diste un vaso de agua al sediento, cuando diste un abrigo al que lo necesitaba, cuando fuiste a un hospital a ver a un enfermo, lo hiciste, ¿no es cierto?, en favor del prójimo, pero Jesús dice, es como si me lo hubiera hecho a mí. Y entonces, tener presente esto, mis hermanos, que la tarea que hacemos no es solamente para los hombres, es para Dios, una tarea para el Señor, ¿no? Porque alguno va a decir, bueno, pero a los pastores reciben un sueldo para ser pastores, y es verdad, recibimos un sueldo, y la iglesia nos sostiene, y es una gran bendición que haya algunos sostenidos por la iglesia, pero siempre le pido al Señor que Él me ayude a no ser un asalariado, a no trabajar en la iglesia por un sueldo, que me ayude el Señor a que si mañana yo no recibiese ese sueldo de la iglesia, que yo pueda seguir siendo un predicador, un hermano misionero, que pueda seguir animando a otros, orando a otros. Así lo hacía antes. Yo no fui toda la vida pastor. Antes de ser pastor, ¿no es cierto?, trabajaba para el Señor, y entonces la tarea no es solamente para el pastor, que de paso tenemos un solo pastor, ustedes tienen un solo pastor en la iglesia, ¿no es cierto?, que es el pastor Darío. Y entonces la tarea es compartida. La tarea es para cada uno de nosotros. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje de un libro no tan leído en el Antiguo Testamento. Voy a leer algunos versículos del libro de Malaquías. Y aquí vamos al estudio de la palabra de Dios.
quiero compartir algunos versículos. Malaquías, recordemos, no está por casualidad como último libro del Antiguo Testamento, sino que cronológicamente fue escrito el último libro escrito del Antiguo Testamento, más o menos por el 400 a.C. De los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, este se cree, no tenemos, ¿no es cierto?, grandes detalles, pero por lo que menciona Malaquías, fue el último libro escrito, repito, del AT, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. No tenemos muchos detalles de su autor, más que sabemos que se llama Malaquías, por supuesto, ¿no? Pero sí podemos decir que el pueblo en aquel momento, en la época de Malaquías, no es tan diferente al pueblo en la actualidad. Al pueblo, me refiero al pueblo de creyentes, ¿no? Porque Malaquías les escribe a los creyentes de su época. Y nosotros vamos a aplicarlo a los creyentes de nuestra época. La hermana Huay dice, el Señor ha dado a su pueblo un mensaje para este tiempo. Ese mensaje, dice ella en Joya de los Testimonios, está en el capítulo 3 de Malaquías. Muy interesante, ¿eh? La hermana Huay, la mensajera de Dios, dice que hay un mensaje muy particular para la iglesia en el capítulo 3 de Malaquías. Así que vamos a leer todo el capítulo, no vamos a leer los 17 versículos, pero sí vamos a leer varios. Así que Malaquías comienza respondiendo una pregunta, la pregunta que está al final del capítulo 2. La pregunta básicamente es, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿No es cierto? Esta es la pregunta que algunos se hacen y se le hicieron en épocas de Malaquías, ¿no? ¿Dónde está Dios que queremos que le haga justicia? Vemos tantas injusticias en el mundo, ¿y dónde está Dios, ¿no es cierto?, obrando esa justicia? Bueno, en el capítulo 3, Dios responde ante esa pregunta, ¿no es cierto? Y ahí dice, versículo 1, 3:1. He aquí, dice el Señor, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Están preguntándose cuándo vendrá la justicia, cuándo vendrá el Dios a hacer, ¿no es cierto?, justicia en este mundo. Y entonces dice, yo antes de que venga mi mensajero, aquí está hablando obviamente de Jesús, de su primera venida, él dice, pero yo les envío un mensajero, quien preparará el camino para que venga aquel juez justo, ¿no es cierto? Ustedes saben, ¿no? Aquí está hablando Malaquías, refiriéndose a la primera venida de Jesús. Y quien preparó el camino para la primera venida de Jesús, fueron varios, pero básicamente podemos hablar de Juan el Bautista, que fue, ¿no es cierto?, en palabras de la Biblia, el mensajero quien preparó, ¿no es cierto?, con su predicación, con su enseñanza, el camino para que el mundo recibiera al Salvador Cristo Jesús, ¿no es cierto? Ahora, ustedes dicen, ¿no es cierto?, bueno, pero ¿cuál es nuestra parte nosotros? La parte nuestra hoy en día es la misma parte que hizo el profeta, ¿no es cierto?, y lo que hizo Juan el Bautista. Tenemos que preparar el camino para que venga el juez justo, preparar el camino para que venga el Salvador. Un hermano aquí, mientras, ¿no es cierto?, hacía su pedido de oración, no recuerdo los nombres de ustedes, ¿no?, pero una hermana dijo, y mientras aguardamos la venida del Señor, estamos apresurando la venida porque estamos predicando, y al predicar, ¿no es cierto?, el mensaje de salvación, hacemos que más personas conozcan a Cristo, y el Señor dijo, cuando se termine de predicar, vendrá el Salvador. Así que nosotros, simbólicamente,
estamos haciendo la tarea que hizo el profeta, ¿no es cierto?, y que hizo Juan el Bautista, la de allanar el camino, ahora no para la primera venida de Jesús, que él ya vino, sino para que podamos predicar y de esa manera saber que Cristo viene en gloria y majestad, ¿no es cierto? Ahora, muchos están preocupados acerca de cuándo. Bueno, ¿y cuándo vendrá el Señor? Por supuesto que quisiéramos saber a ciencia exacta, ¿no es cierto? Pero esta preocupación la tuvieron también los discípulos, ¿no es cierto?, de Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá el Señor? Y Cristo respondió a esta pregunta del cuándo, respondió diciendo, bueno, cuando vean las señales, sepan que la venida está cerca. Pero mis hermanos, Dios obviamente que Él está preocupado y quiere venir, pero Él no nos dejó a nosotros para que nos ocupemos del cuándo. Hay personas, incluso en la iglesia adventista, ¿no?, hermanos que ponen fechas, hermanos que dicen, bueno, por lo que veo, este es el último presidente de Estados Unidos que va a estar gobernando, este es el último papa que va a haber en la Iglesia Católica. Bueno, hermanos que hacen todas, ¿no es cierto?, ciertos razonamientos, pero que Dios no nos dejó a nosotros, obviamente, la fecha exacta, pero quiero decir esto, mi hermano, escuche muy bien, ¿eh? Dios no está tan preocupado en el cuándo vendrá Él. Él quiere que nos preocupemos en cómo estamos nosotros. Lo digo de vuelta, ¿no? No te preocupes tanto, mi hermano, en el cuándo. Jesús dijo, no se preocupen porque los tiempos los manejo yo, dijo Él. No se preocupen las fechas. Solamente la sabe Él, la sabe Dios, ¿no es cierto? Ahora, Dios nos dejó a nosotros, su iglesia, la preocupación de cómo estoy si Jesús viniese hoy. ¿Cómo estoy si paso al descanso hoy? ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo está mi fe con Cristo? ¿No es cierto? Y ahí entonces viene el versículo 2. Malaquías, estamos en el capítulo 3, versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de labradores. Fíjense, el pueblo estaba preocupado en el cuándo y Dios le dice, querido pueblo, ustedes no se preocupen en la fecha, preocúpense en que sus ropas sean lavadas, ¿no es cierto?, en la justicia de Cristo, sean lavadas con la mano del artesano divino, con el jabón divino, hablando del corazón, ¿no?, que quiere lavarte el Señor el corazón. No te preocupes por el cuándo, sí preocupate si tu corazón está siendo lavado y emblanquecido por medio de Cristo Jesús. Y entonces, fíjense qué interesante, ¿no? El versículo 3 dice, se sentará entonces el juez para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará el Señor a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda a justicia. Y el versículo 4, y entonces serán grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Qué estaba pasando aquí, mis hermanos? Como pasa muchas veces, ¿no? Algunos hermanos, lo digo así, ¿no?, hermanos hebreos, los hebreos, algunos de ellos estaban dándole más importancia al culto de Dios, al santuario de Dios, al templo de Dios, a la liturgia, a las ofrendas, pero que su corazón estaba lejos del Señor. ¿Se entiende, no? Algunos estaban proclamándose creyentes, estaban diciéndose seguidores de Cristo, estaban incluso dando ofrendas para Dios, pero Jesús dijo después, pero muchos de ellos su corazón estaba lejos.
Y entonces, mis hermanos, lo primero que Dios está diciéndonos acá es que Él quiere emblanquecer mi corazón, cambiarme desde adentro, hacer una obra en mi vida por dentro, y entonces después Él va a aceptar mi ofrenda, Él va a aceptar mi predicación, Él va a aceptar mi adoración, pero todo eso viene primero cuando yo le entregué lo más importante que le puede entregar una persona a Dios, que es el corazón. Y en ese contexto entonces el Señor dice, ¿no es cierto?, ahí ustedes van a ser como una grata ofrenda al Señor. Mis hermanos, la mejor ofrenda, la excelente ofrenda, la magnífica ofrenda que le podamos dar al Señor, la primera es dándole la vida, entregándole el corazón. Y cuando yo le entrego mi vida a Cristo, le voy a entregar también mi tiempo, mis dones al servicio. E incluso también le entregaré mis donativos. ¿Por qué no? Porque en el capítulo 3 está el versículo tan conocido, ¿no?, que es del versículo 10. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones, conocido, ¿no?, el versículo, hasta que sobreabunde. Mis hermanos, Dios, y acá tengo a mi hermana Ana, que ha trabajado también en la asociación, en la parte de tesorería. Dios no quiere que le entreguemos solamente unos fríos billetes. Dios no quiere que, incluso hay hermanos que entregan como donativo una propiedad, ¿no es cierto? Hay hermanos que entregan un departamento, un hermano que entrega su, ¿no es cierto?, todo lo que Dios le ha regalado, se lo entregan donativos a la iglesia. Dios quiere que primeramente le entreguemos nuestra vida. Y así entonces, cuando le entregamos nuestra vida, lo demás le vamos a entregar. ¿Se entiende, no? Y cuando yo le entrego al Señor también mis bienes, mis hermanos, Dios dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunden. Y entonces el Señor, fíjense, desea que nosotros podamos primeramente darnos cuenta en qué tiempo estamos. Estamos al final del tiempo del fin, así se dice, mis hermanos. No es que solamente estamos en el tiempo final, ya estamos en ¿no es cierto?, en los umbrales de la eternidad. Estamos ya viendo ante nuestros ojos los acontecimientos últimos. Y entonces quiero terminar con el versículo 17, un hermoso versículo de Malaquías, un hermoso pasaje. Fíjense lo que dice. Si le entregamos el corazón al Señor, si le entregamos nuestra vida, ustedes serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. La historia de Israel en la época de Malaquías, por ejemplo, nos muestra que solo un remanente accedió a la invitación del llamado divino. La historia nos muestra que solamente un puñado de creyentes fueron verdaderos hijos de Dios. La frase ustedes conocen, ¿no? Solamente un remanente fue salvo. La historia se está repitiendo en los últimos tiempos. Solamente hay un remanente, un grupo de los que componemos este mundo, y también dentro de la iglesia, solamente un remanente que es dentro del grupo fiel que sigue al Señor. Yo no sé cómo está tu corazón, mi hermano, mi hermana, no lo sé. Apenas conozco el mío, pero sé que mi corazón es engañoso, más que todas las cosas. Por eso se lo entrego al Señor cada día. Pero sí quiero hacerte una invitación final, querido hermano, querida iglesia. El Señor nos está llamando para que en estos últimos tiempos podamos nosotros ser parte de este grupo, de este remanente
que se mantiene firme, que se mantiene fiel, que más allá de las tentaciones, de las pruebas, un grupo que dice el Señor que se mantendrá, tomado de la mano de Jesús, se mantendrá hasta los últimos tiempos, que pasará por las pruebas. Es más, la Biblia habla de una gran tribulación que vendrá dentro de poco tiempo, una gran tribulación para los hijos de Dios y para todo el mundo, por supuesto, ¿no? Entonces quiero dejarte esta invitación, quiero dejarte este desafío, mi hermano, mi hermana, a que puedas mantenerte, a que puedas mantener la fe, a que puedas tomarte de la mano del Señor y a que puedas ser parte del remanente fiel que cuando venga el Señor llevará a vivir con Él por la eternidad. Ojalá que este grupo, hoy aquí estoy contabilizando, somos 18 hermanos conectados, seguramente somos más porque somos familias, ¿no es cierto? Pero si somos 25 en total, ojalá que este grupo de hermanos pueda mantenerse firme. Y por último, mi hermano, que no estés solo preparándote, que les hables a otros, que les hables a aquellos que te rodean, para que vayamos juntos a encontrarnos con el Salvador y a recibir, ¿no es cierto?, la vida eterna prometida por Jesús. Que Dios bendiga a esta querida iglesia, que Dios te prepare y que podamos sostenernos en estos tiempos tan difíciles, podamos sostenernos de la mano de Jesús y que podamos vivir cada día como viendo al invisible, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga en esta noche. Amén. Muchas gracias por este hermoso mensaje, Pastor Osvaldo. Realmente muy oportuno que se nos grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, que este pueblo remanente se mantenga fiel para el encuentro con el Señor, que estamos en el umbral de su segundo advenimiento.